4 sospechosos del atentado en Moscú fueron presentados por las autoridades rusas. Ellos serán procesados por terrorismo y enfrentan una pena de cadena perpetua. Vamos a ver. Un tribunal de Rusia ha imputado formalmente por terrorismo este domingo a los 4 principales sospechosos del ataque del viernes contra la sala de conciertos Crocus City Hall de Moscú, que ha dejado 137 muertos, según el balance provisional proporcionado por las autoridades. Las autoridades han presentado este domingo ante los tribunales a los sospechosos, que han sido enviados a prisión preventiva. Los imputados han sido identificados como Dalerjon Barotovich, Saidakram Murodali, Samshidin Fariduni, que ya han admitido su culpabilidad, y Muhammad Sobir Faisov. El tribunal moscovita ha celebrado sus audiencias a puerta cerrada para mantener el secreto de la investigación y ha decidido elegir medidas preventivas en forma de detención hasta el 22 de mayo a la espera del juicio. Los 4 acusados presentaban signos de lesiones, especialmente hematomas en la cara. El viernes unos hombres irrumpieron en la sala de conciertos de la capital rusa y dispararon contra los presentes. El gobierno de Rusia ha informado sobre la detención de 11 personas, incluidos los 4 directamente involucrados en el ataque, que ha sido reclamado por Estado Islámico. Se trata del peor ataque terrorista en la historia contemporánea de la capital rusa. Como recordamos, el Estado Islámico se adjudicó este atentado terrible, un atentado criminal, han muerto más de 100 personas. ¿No? Y estos sujetos que han sido detenidos son de Tayikistán, uno de los tantos países que se separaron de la antigua Unión Soviética. No es la primera vez que el Estado Islámico ataca a Rusia, pero sí es la primera vez que lo hace en su propio territorio. En el 2015 atacaron un avión ruso en Egipto, murieron decenas de personas, y también atacaron en el 2022 la embajada de Rusia en Kabul. No es la primera vez, como te digo. ¿Cuál es la razón? Bueno, el Estado Islámico ha declarado a Rusia como uno de sus enemigos por las operaciones que ellos realizaron en Siria y también por la alianza que tendrían con los talibanes, enemigos del Estado Islámico. Sin embargo, hay muchos analistas que apuntan a diferentes cosas que no tienen mucho sentido en este atentado. ¿Por qué? Bueno, recordemos que estos sujetos fueron detenidos cuando estaban tratando de escapar hacia Ucrania. Es lo que respondieron las autoridades rusas. ¿Dónde vino lo extraño? En 1999, un grupo de terroristas chechenos atacó un conjunto de edificios en Moscú. Murieron cientos de personas. En ese entonces, Vladimir Putin era primer ministro. Él prometió que iba a haber una respuesta inmediata contra los terroristas chechenos. Esto de alguna manera disparó las acciones de la Segunda Guerra de Rusia contra los chechenos y disparó la popularidad de Vladimir Putin y permitió su elección como en la primera vez que fue elegido presidente. Recordemos que hace solamente unos días Putin ganó las elecciones presidenciales sumamente polémicas en Rusia, con candidatos de oposición que murieron misteriosamente, y ahora ocurre este atentado. Un atentado contra una sala pública, una sala de conciertos que terminó incendiada, donde han muerto muchísimas personas, y esos sujetos son detenidos tratando de escapar a Ucrania. Ni siquiera era su propio país, estaban tratando de escapar hacia Ucrania. Hay expertos que dicen, bueno, esto podría ser una justificación para lo que va a hacer más adelante Rusia en Ucrania. O sea, ya ha pasado anteriormente. Utilizaron un atentado similar para justificar lo que hicieron en Chechenia. Podrían utilizar nuevamente ese atentado para justificar lo que quieren hacer en Ucrania. De hecho, el gobierno ruso no ha mencionado nada del Estado Islámico. El Estado Islámico es el que ha dicho, bueno, nosotros perpetramos ese atentado, pero el gobierno ruso no ha dicho lo contrario. O sea, no ha dicho sí, ellos son, sino simplemente ha señalado los detuvimos cuando estaban tratando de escapar hacia Ucrania. Ahora, estos 4 sujetos enfrentan una pena de cadena perpetua, pero se está pidiendo que se apruebe o se reactive la pena de muerte en Rusia para ejecutar a estos 4 sujetos. Sería horroroso, terrible pensar que una persona, una autoridad de tu propio país pueda orquestar un atentado terrorista solamente para mejorar su popularidad, para perpetuarse en el poder, considerando que, como tú bien dices, era una sala de conciertos, era un lugar que estaba repleto de gente, son 130 muertos, hay muchísimas más personas heridas, el trauma emocional además que genera para todos aquellos que sobrevivieron, los familiares vinculados a este atentado. Y claro, ISIS supuestamente ha salido a decir nosotros somos. Pero en varias oportunidades también hay cuestionamientos a cómo actúa ISIS, o sea, quiénes son sus enemigos, dónde actúa y dónde también no actúa. Así es bastante
crea mucha suspicacia el momento en el que ocurre ese atentado, o sea, las circunstancias previas, o sea, en qué situación está ocurriendo. Una situación en la que hay mucha gente que está en contra de lo que está haciendo Vladimir Putin en Rusia, y justamente ocurre un atentado terrorista en el que todo el mundo va a mirar y decir, bueno, necesitamos una mano dura en el gobierno. Necesitamos a alguien que ponga las cosas en su lugar, necesitamos a alguien que sea de acción, que responda de inmediato. Y esto, lógicamente, uno se pregunta, bueno, ¿a quién termina favoreciendo, ¿no? O sea, se dejen muchas suspicacias. Bueno, para las personas que tienen dudas, hay un libro muy interesante que se llama El hombre sin rostro, que es una periodista que investigó la historia de Vladimir Putin, revela muchos detalles sumamente interesantes. Dicho sea de paso, esa periodista no puede volver a Rusia porque está amenazada de muerte, por todas las cosas que contó en este libro de investigación. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir más adelante? Pues no está sumamente claro. O sea, cómo se pueden mover las cosas crea muchas dudas respecto principalmente a lo que está haciendo Rusia y al apoyo que le ha estado brindando a Siria en Medio Oriente. O sea, es una situación bastante compleja. ¿Y algo ha dicho Ucrania respecto a que estas personas estaban tratando de entrar? Ellos han negado que tengan algo que ver con este ataque. O sea, no dicen, bueno, que ellos estén tratando de escapar a nuestro territorio justamente en una zona controlada por Rusia. O sea, lógico sería que trates de escapar o en todo caso esconderte en el mismo lugar, como ha ocurrido anteriormente. Moscú, digamos, Moscú, ¿no? Rusia es un territorio inmenso, en realidad moverte de un lado para otro te puede tardar mucho. Recordemos cuando Perú estaba en el Mundial, ¿te acuerdas? De una ciudad a otra te podías demorar en tren muchísimas horas. De Moscú a esta zona por donde cruzas en Ucrania, tampoco es que están pegados. Tampoco es muy cerca. Y recordemos que otros atentados de grupos islámicos ocurridos en Europa, normalmente los agresores se quedaban escondidos en el lugar y eran perpetrados por lo que ellos le llaman los lobos solitarios. O sea, no eran grupos tan nutridos, porque inicialmente especulaban que eran cerca de 15 terroristas los que habían actuado. Entonces, en este momento estás hablando de un grupo grande y han detenido 4 intentando huir en cuestión de horas ya hacia otro país que está en conflicto con Rusia. O sea, no, como que no apunta a una decisión muy inteligente. No han buscado regresar a Medio Oriente. Así es, ni tampoco regresar a Tayikistán, que tampoco es un país que tenga una frontera común con Rusia, porque son 3 países, o sea, Uzbekistán, Kirguistán, que tienen que pasar para poder regresar hacia su propio país, ¿no? En todo caso, apuntarías a quedarte escondido en el lugar y luego ver cómo sales. Que tienen esos sistemas de topos, ¿no? Que tienen cuevas, tratan de buscar estos lugares metidos bajo tierra para tratar de pasar inadvertidos mientras acaban los primeros controles de búsqueda. Así es, o sea, es un escenario que lógicamente muchos expertos en ese momento analizan. No es frecuente atacar a un país tan fuerte como Rusia, que está inmerso en un conflicto en el que tienen en este momento y que puede abrir, lógicamente, la posibilidad que captures a los sospechosos. Si se dan cuenta, el rostro de estos sujetos evidencian que los han agarrado a golpes para que hablen, o sea, los han masacrado para hablar. De hecho, uno de ellos ha perdido un ojo, el otro está vendado porque no tiene una oreja. Hay versiones que señalan que uno de los detenidos le han amputado el pene dentro de las torturas a las que fueron sometidos para hablar. O sea, vamos a ver cómo se va desarrollando esto y qué es lo que puede ocurrir en adelante dentro de la invasión de Rusia a Ucrania.